Reciben todos un cordial saludo y bienvenidos a nuestro curso de álgebra lineal. En esta ocasión vamos a hablar de un par de aplicaciones de la álgebra lineal en otras áreas del conocimiento. En particular, una va a ser en la física y otra va a ser en otra rama de las matemáticas. La primera de ellas está relacionada con el teorema del trabajo y la energía y la segunda con problemas geométricos. No siendo más, comencemos. El primer problema nos pide demostrar el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué es el teorema del trabajo y la energía? Simplemente nos afirma que el trabajo realizado por una fuerza sobre un objeto que podemos considerar puntual es igual a la diferencia de su energía cinética. Para ello, hemos de recordar un par de cosas de la física clásica básica. La primera es la segunda ley de Newton. Recuérdese que la segunda ley de Newton afirma que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, siempre y cuando la masa sea constante tanto en el espacio como en el tiempo. Por otra parte, recuérdese que el trabajo se definía como la fuerza por distancia, pero claro, en este caso no se puede afirmar que sea en una dimensión y por eso se hace un producto punto, es decir, podemos tener una fuerza, digamos, dirigida en el eje, llamemos este Y, en el eje X y otra en el eje Z que puede ser saliendo de la pantalla del ordenador o el celular. Y como cada eje es linealmente independiente, pues tendríamos en teoría tres contribuciones para el trabajo. A pesar de que el movimiento sea rectilíneo, o sea, vaya en línea recta, puede tener estas tres componentes y por eso se hace necesario definir el trabajo de esta forma, siendo la más general posible dentro de un caso muy particular que la línea recta. Sabiendo eso, si por ejemplo tuviésemos una curva bien enredada como la que dibuja el cursor en pantalla, tendríamos diferentes, digamos, pequeñas cantidades de trabajo que contribuirían al trabajo total. Sin embargo, como se observa en la definición 2, el trabajo puede depender de tres coordenadas al menos: X, Y y Z. Es decir, el trabajo puede ser una función multivariada. Pero esto puede hacerse engorroso para el análisis que se intenta hacer y por tanto lo que se procederá es parametrizar tanto R como W, es decir, que ellas dependan de una variable real que en este caso va a ser el tiempo. Entonces, para esos pequeños desplazamientos o esos pequeños cambios de trabajo, pues al dividirlos por delta t vamos a obtener, digamos, una razón que puede o no ser constante. Una vez hecho esto, hacemos paso al límite y lo que vamos a encontrar es que la derivada del trabajo con respecto al tiempo va a ser igual a f.dr de t, o lo que es lo mismo, dw de t va a ser igual a f.b, siendo v la velocidad del objeto. Probablemente algunos de ustedes estén familiarizados con esta definición. Esa definición hace referencia a la potencia, pero para este caso en particular nosotros no vamos a estar interesados en trabajar con la potencia, sino que queremos calcular es el trabajo neto que realizaría esa fuerza sobre ese objeto. Bien, para ello lo que hacemos es integrar. Una vez integrado, pues obtenemos esta igualdad. Obsérvese que aquí únicamente aparece W y no más bien un delta W. ¿Por qué? Porque se asume que al principio pues no hubo trabajo y por tanto pues el trabajo neto va a ser simplemente W. Ahora bien, pues aquí vamos a integrar de 0 a un t', siendo t' pues cualquier valor temporal de esto que aparece aquí. Sin embargo, como está escrito, digamos que no nos da mucha información nueva, simplemente es otra manera de escribir, digamos, el teorema del trabajo y en realidad, pues digamos, visto de esta manera, pues también nos serviría para una poligonal. Sin embargo, con la segunda ley de Newton, podemos escribir esto como la aceleración producto punto B multiplicado por la masa. Y la masa, hay que recordar de nuevo, no depende ni del tiempo ni del espacio. Muy bien, ahora recordando qué es la aceleración, o la definición que se da de la aceleración es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y al hacer el producto punto entre la derivada de la velocidad con respecto al tiempo
y la velocidad en sí mismo, pues vamos a obtener una función escalar. La pregunta es, ¿cuánto nos da esa integral? Para ello, vamos a acudir a la definición de producto punto usual que se tiene para un espacio cartesiano, que aparece aquí en la ecuación 9. Simplemente se dice que cojamos cada coordenada de cada vector, las multipliquemos entre sí correspondientemente, es decir, la coordenada 1 con la coordenada 1 de cada vector, y luego hagamos la suma sobre ellos. Recuerden que cuando aparecen índices repetidos, para este caso va a denotar suma. Bien, ahora ¿qué procedemos a hacer? Vamos a derivar tanto a derecha como a izquierda de la igualdad anterior. La parte izquierda es una incógnita completa para nosotros, pero la derecha no. ¿Por qué? Porque son números reales y sabemos derivarlos bastante bien. Recordando que la derivada de la suma de las derivadas, obtenemos pues, lo que aparece aquí en la ecuación 10, y aplicando la regla de Leibniz obtenemos lo que aparece aquí en la ecuación 11. La pregunta es, ¿qué son estos elementos que aparecen acá? Son productos punto, porque si se observa, aquí aparece la coordenada y décima de la derivada de b con respecto a t, y aquí aparece la coordenada y décima de u sub i, o de u, perdón. De forma análoga para el otro aspecto de la igualdad, y por tanto esto que tenemos acá lo vamos a poder reescribir como aparece en 12. Es decir, el producto punto también cumple con la regla del producto para derivadas. Por ejemplo, aquí nos quedó la derivada del primero, producto punto del segundo sin derivar, más la derivada del segundo, producto punto del primero sin derivar. Bueno, una pregunta natural que se podría hacer en este punto es ¿qué ocurriría si tanto u es igual a b o b es igual a u? Bueno, pues aquí aparece escrito, aplicando la definición. Hay que recordar que el producto punto es conmutativo. Obsérvese que el producto vectorial no lo era, pero el producto punto sí lo es, porque el producto entre números reales conmuta. Por tanto, vamos a obtener lo que aparece aquí en 14. Luego, como lo que nos interesa es despejar esta parte de la igualdad, pues vamos a obtener esto que aparece aquí. Una vez hecho esto, procedemos a reemplazar en la ecuación 8 y por tanto vamos a obtener que el trabajo se va a poder expresar como un medio de la masa de la derivada de b.b de t integrado de t. Una vez hecho esto, pues vamos a obtener que w va a ser igual a lo que aparece acá, simplemente aplicando la regla de que la derivada es la inversa de la integral y también teniendo en cuenta que este b final es cuando se evalúa la velocidad en el tiempo t' y este b sub 0 pues en el tiempo t igual a 0. Recordando que el módulo al cuadrado del vector se puede expresar como bi por bi y eso es igual al producto interno entre el vector y el mismo, se concluye que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero, ¿qué es esto? Esto es la energía cinética en el tiempo final y esto es la energía cinética en el tiempo inicial. Por tanto, se demuestra que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética. Ahora veamos un segundo ejercicio. Se definirá como plano a esta función que aparece acá multivariada, donde i va desde, bueno, aquí debería decir desde 1 hasta 3, porque es de 0 hasta 3, pues daría un espacio en 4 dimensiones, pero como aquí estamos hablando en un plano de 3 dimensiones, en realidad diría de 1 hasta 3. Y nos piden hallar la distancia mínima a un punto del espacio x, y, z. Bueno, hay que recordar que la distancia mínima que separa a un plano de un punto exterior a él es una línea que caiga perpendicular directamente al plano. ¿Esto cómo se demuestra? Esto se demuestra a partir de la geometría clásica de Euclides. Simplemente lo que se hace es demostrar que la distancia mínima de un punto exterior a una recta es una línea o la longitud de un segmento de recta que une el punto con la recta en cuestión.
Bien, esta definición que nos dan aquí al principio puede escribirse como si fuese un producto punto, que es lo que aquí se denota. De esta manera se dice que se ha simplificado un poco pues la notación. Hasta aquí no se tiene ventaja alguna para resolver el problema. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que el vector, que es el que estamos buscando, se va a poder escribir como la diferencia de las coordenadas, digamos que para cada una de ellas, y orientadas pues en sus respectivos ejes, que es lo que estamos denotando acá. Este es el punto final y este es el punto inicial, y por eso aparece x menos x1, y menos x2 y z menos x3. Por eso no aparece pues al revés, porque se supone que el vector va a terminar aquí, aunque en principio, como lo que nos interesa es calcular simplemente la longitud, la resta se podría haber hecho al revés. Bueno, pues como se supone que es perpendicular, si se hace el producto punto entre este vector y este vector, donde este vector denota todos los vectores que pertenecen al plano en cuestión, pues debería ser 0, ya que si el vector delta r' es perpendicular al plano, pues también va a ser perpendicular a cualquier vector que habite en el plano. Y obtenemos esta igualdad. ¿Qué se puede concluir de ello? Que el vector delta r' debe ser paralelo a b. ¿Por qué? Porque ambos son ortogonales al plano. Y por tanto, podemos proponer que delta r' se puede expresar como, digamos, una constante, que en este caso se llamó beta, multiplicado por el vector b. Y por tanto, si se iguala coordenada por coordenada, se llega a la ecuación 23. Una vez dicho esto, pues tenemos que recordar la definición de plano que se tenía, pero bueno, aquí está escrita en forma explícita, no lo tenemos en forma implícita como se tenía antes, y pues esta suma tiene que ser igual a 0. Lo que nos interesa realmente de aquí es despejar x1. ¿Por qué? Porque x1 son variables que se desconocen, no sabemos en qué punto del plano nos va a dar como resultado perpendicular, y basados en este hecho que hemos propuesto, lo que hacemos es despejar x1 para posteriormente reemplazarlo aquí en 24. Una vez hecho eso, habiendo hecho el reemplazo, pues llegamos a esto debería estar igualado a 0, y por tanto, al dejar a un lado de la igualdad todo lo que tenga que ver con beta, y al otro lo que no tenga que ver con beta, se concluye esto que aparece aquí en 27. Obsérvese que B1 por B1 nos da B1 al cuadrado, B2 por B2 nos da B2 al cuadrado, B3 por B3 nos da B3 al cuadrado, que es lo que aparece acá. Claro, todos van a tener como factor común beta. Obsérvese que también los tres son negativos, y por eso al otro lado de la igualdad pasan como positivos. Mientras que aquí a la izquierda pues vamos a conservar x menos a1, y menos a2, z menos a3, etc. Bien, ahora despejamos beta y obtenemos esto de aquí. Obsérvese que lo que aparece acá acompañando a beta es el módulo al cuadrado del vector b. Por tanto, el vector que estamos buscando se va a poder expresar de esta manera, como aparece en 29. Ahora bien, lo que realmente nos interesa no es el vector, sino la distancia. Esto implica que se ha de sacar el módulo, llegando a lo que aparece aquí en 30, que es la distancia mínima que hay entre el plano y el punto exterior a él. Bien, pero esta ecuación se puede reescribir de otra manera si reescribimos la ecuación del plano de otra manera. ¿Cómo la vamos a reescribir? Bien, pues vamos a escribir que b sub i por x i es igual a b sub j a j en el siguiente sentido. Acá lo que se va a hacer es la suma sobre i sobre j, que iría de 1 a 3. Pero bueno, digamos que el orden de la suma va a ser independiente del orden de la suma acá, y por eso escriben con diferentes índices. Aquí aparece de forma explícita lo que se quiere decir con ello. Una vez hecho eso, vamos a definir d como si fuera b sub j a sub j, y obtenemos que la distancia se puede expresar como aparece aquí en 32.
B1 por X más B2 por Y más B3 por Z menos D, siendo D pues esta suma que aparece acá, dividido entre la raíz cuadrada o el módulo básicamente del vector B. Finalmente, para terminar este video de aplicaciones, vamos a demostrar la desigualdad triangular. Básicamente, ¿qué nos dice la desigualdad triangular para números reales? Nos dice que el valor absoluto de A más B es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Para el caso que nos compete, pues vamos a generalizarlo para vectores utilizando el producto punto convencional y vamos a tener en cuenta un par de cosas. La primera es que el coseno se encuentra acotado superiormente y va a ser menor o igual a 1. Y que el producto punto se puede expresar como el producto de las normas de los vectores por el coseno que forman entre ellos. Luego, por propiedad transitiva de la desigualdad, pues obtenemos lo que aparece aquí en 34. Aquí no hay ningún problema, pues simplemente despejamos coseno, lo reemplazamos y pues llegamos acá. Y finalmente, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2, tanto a derecha como a izquierda la ecuación 34, y vamos a sumar estos dos términos que aparecen aquí, tanto a derecha como a izquierda la igualdad. Y claro está, antes de, digamos, de hacer eso, tenemos que multiplicar, o mejor dicho aquí, tenemos que dejar el producto punto a un lado y los módulos al otro. ¿Por qué no va a cambiar la orientación? Porque el producto de estos dos módulos siempre va a ser positivo y no vamos a tener ningún problema con ello, y por tanto la ecuación 35 será completamente válida. Bueno, ¿por qué se hizo esto? Obsérvese que al sumar estos dos términos aquí vamos a tener un trinomio cuadrado perfecto con respecto a los módulos, y por tanto la parte derecha de nuestra desigualdad se va a poder escribir como aparece aquí en 36. Pero la pregunta natural que se puede hacer es qué pasaría con la parte izquierda. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es calcular la norma de la suma de dos vectores. La norma o el módulo pues simplemente va a ser pues el producto de su coordenada consigo misma, que aparece aquí en 37. Y como esto es un trinomio cuadrado perfecto, se va a poder reescribir de esta manera. Pero bueno, ¿quién es este señor de acá y ese señor de acá y este señor de acá? Pues este señor de acá es la norma de B, este señor de acá es la norma de U, y esta parte de acá es el producto interno entre B y U. Y por tanto, se dice que la norma al cuadrado de esa suma pues va a ser igual al cuadrado del primer vector más el cuadrado del segundo vector, en normas por supuesto, más 2 veces el vector punto el otro vector. Y ya reemplazando este resultado en la ecuación 36, vamos a obtener lo que aquí aparece en 40. Ahora, ¿qué se procede a hacer? Simplemente sacar raíz cuadrada tanto a derecha como a izquierda de la desigualdad y obtenemos la ecuación 41, que es la desigualdad triangular para vectores. No siendo más, les agradezco por la atención prestada a este video y esperamos por parte del proyecto que haya sido muy ilustrativo y que les ayude en su comprensión de la álgebra lineal. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.